Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar los nodos Anim Dynamics para conseguir un efecto dinámico en los pendientes de Citrine, que vais a ver que queda fenomenal. De hecho ya veis cómo sube y baja a medida que saltamos y se consiguen unos efectos muy interesantes. Le van a dar una vida extra a nuestros personajes que hace que queden fenomenal. Ya veis que en conjunto tanto el pelo como las dinámicas de los pendientes le dan un look totalmente distinto a nuestro personaje. Muy bien, pues una vez que hemos visto ya el ejemplo de RBunds, de los Rigid Body Animation Nodes, ahora lo que nos toca ver es Anim Dynamics, que ya sabéis por lo que comenté en el anterior vídeo, que es mucho más simple. Como veis, las físicas pues no son tan naturales, no está tan bien simulado, pero también comentábamos que al ser tan simple, pues lo bueno es que va muchísimo mejor en cuestión de rendimiento. Así que este es el nodo que vamos a estar viendo, que se llama Anim Dynamics, y así es como lo vais a ver en el Animation Graph. Otra cosa importante que tiene este nodo, como ya comenté también anteriormente, es que no necesita un Physics Asset. Así que en este caso vais a ver que vamos a trabajar siempre desde el Animation Graph y no vamos a necesitar pues hacer uso del Physics Asset Editor. Simplemente antes de seguir quería dar un último apunte, que es que Anim Dynamics no soporta colisiones con el resto de elementos que tienen Physics Asset o pues mallas estáticas que tengan colisión en el nivel, o sea que no esperéis que interactúen los nodos Anim Dynamics con el resto de objetos que tengáis en vuestro juego. Muy bien, pues ya estamos de vuelta en el motor y lo que vamos a hacer es utilizar Anim Dynamics para implementar simulación física en los pendientes de Citrine, que como veis pues ahora están súper estáticos y muy rígidos y queremos darles un toque especial. Así que para ello necesitamos ir a nuestra Animation Blueprint y dentro del Animation Blueprint vamos a ir al Anim Graph. Si no lo veis nada más abrir la Animation Blueprint, pues hacéis doble clic en Animation Graphs, Anim Graph y se os abrirá algo de este estilo. Vais a tener máquinas de estado y poses cacheadas. Nosotros en este caso vamos a utilizar ya esta pose cacheada para almacenar ahí las dinámicas. Entonces nos vamos a poner aquí y vamos a buscar sin context sensitive, ¿vale? Anim Dynamics. ¿Por qué? Porque Anim Dynamics necesita una pose en Component Space y si no buscáis sin el context sensitive no os va a encontrar el nodo. Entonces simplemente pues por eso lo hemos hecho así. Entonces vamos a organizar un poco este Anim Graph porque ahora está un poco de locura, la verdad. Así que vamos a separar un poquito las cosas y hacer que el nodo quede un poco más en el medio y que todo esté un poco más organizado. Vamos a, de hecho, alinear todo y distribuirlo horizontalmente. Y ahora la Q le podéis dar para alinear todas las cosas con todo seleccionado. Vale, entonces ya tenemos nuestro nodo Anim Dynamics. Podemos compilar para ver que todo vaya bien. Lo que estamos haciendo es inyectando después de la Locomotion esa simulación física y estamos guardando el resultado en Locomotion que luego lee aquí en los main states y que va a la pose final, que es este output pose. Entonces todo lo que introduzcamos aquí, lo que va a pasar es que pues va a afectar a esas poses que tenemos en nuestro personaje. Así que lo primero, vamos a activar el Preview Live, vamos a activar el Show Linear Limits, Show Angular Limits. Todo esto es para ver debugging. Y luego cuando hagamos las colisiones pues jugaremos con ese Show Planar Limit o Spherical Limit o Collision Spheres. Una vez que ya estamos en ese punto, lo que vamos a hacer es escoger nuestro bone, el bone que vamos a utilizar para simular. Entonces vamos a ir a SK Earring o Earring a secas y vamos a escoger el izquierdo, por ejemplo. Una vez que lo hemos escogido, como no vamos a hacer cadenas por ahora, va a ser solo animación de un hueso,
pues ya no tenemos por qué darle al chain end. Si tuviéramos una cadena, pues habría que decir cuál es el hueso del principio de la cadena y cuál es el del final y activar aquí el chain end. En mi caso, como no vamos a hacer cadena, ya digo, en este pendiente, pues no hace falta. Y una vez que hagáis esto y le deis a compile, cuando tengáis seleccionado el nodo, lo que deberíais de empezar a ver es como una especie de cajita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es acercarnos un poco para ver un poco mejor qué está pasando y en qué consiste Anim Dynamics. Así que como veis, ya tenemos aquí nuestra caja. Vamos a centrar el viewport en ella para trabajar mejor y como siempre vamos a hacer un poco más pequeños los huesos porque ahora mismo nos están haciendo la visión imposible. Así que vamos a dejarlos ahí para tener una referencia, pero los vamos a quitar. Vamos a hacerlos un poco más pequeñitos. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a trabajar. En principio, vamos a empezar con un box extend de 2 y luego 1 y 1. Vais a ver que esto va a cambiar el tamaño de la caja cuando hago el compile. Y aquí es el primer posible problema y primer posible cosa que no está clara cuando la gente trabaja con Anim Dynamics. Podemos pensar que es como cuando tenemos nuestros Physics Assets, que las cajas y los Rigid Bodies tienen que representar la forma del objeto, pero aquí es muy distinto. Aquí lo que representa el tamaño de esta caja realmente es el peso, el comportamiento físico del elemento que estamos animando físicamente. Entonces aquí recordad que no se sigue como en los Physics Assets el criterio de intentar hacerlo lo más parecido posible al objeto. Aquí lo que importa es el comportamiento físico que veáis cuando estéis simulando. O sea que ya os voy avisando que eso cambia bastante. Cuanto más pequeña la caja, más twitchy, más nervio va a tener la simulación. Cuanto más grande la hagamos, más masa va a tener y por lo tanto la simulación va a ser más suave. Entonces recordad que aquí no tiene nada que ver realmente con los límites del objeto que estás simulando ni nada por el estilo. Vale, bien, pues luego si ahora simuláramos vais a ver que realmente no pasa nada. De hecho, si lo pongo aquí, el should move, como veis de momento no está pasando nada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí unos límites y además tenemos aquí este local joint offset que vamos a necesitar cambiar o si no, no va a pasar nada, ¿vale? Voy a pausar de momento la simulación para que se vea más claro. Entonces lo primero necesitamos un offset con respecto al centro de masas, por llamarlo de una manera, con respecto al origen de la simulación, para que realmente pues haya vaivén y cosas por el estilo. Entonces lo primero, pues eso, vamos a meter un joint offset de 1 y menos 0,16. Vale, si ahora compilo vais a ver que se desplaza hacia abajo y si nos acercamos vais a ver que tenemos, ya digo que se ve mejor cuando es más grande, pero si os fijáis hay como una especie de línea verde, que eso es el local joint offset representado, ¿vale? Entonces, como veis ahora he tirado hacia abajo del cuerpo y un poquito hacia un lado para que pues esté desequilibrada la simulación y que así empecemos a tener efectos. Como ya digo, de momento, como no tenemos mucho límite en cuestión de ángulo, pues como veis, pues aún así sigue bastante estático, lo cual es normal. Porque tendríamos que bajar aquí abajo, tenemos que decirle cómo queremos que funcione el Angular Constraint, ¿vale? También tenemos Linear Limits, que luego veremos para qué valen. Voy a mantenerlo en Angular y le voy a decir que el twist axis también va a mantenerse en la X. Y ahora lo que tenemos que poner son los límites de rotación. Entonces vamos a ponerle menos 45, 45, bueno, menos 45 aquí también. Y luego esos son los mínimos y luego los máximos van a ser 45 y 45. Si ahora compilo, vais a ver que de repente aparecen ya representados esos límites en el pendiente y como veis lo que estoy permitiendo es el balanceo
de adelante hacia atrás y también en los laterales. Entonces, si ahora le doy a play, como veis, pues ya empieza a funcionar. Problema que, como veis, bueno, pues tiene un bamboleo sustancial, que ahora veremos cómo se puede arreglar. Pero bueno, como veis, empezamos a tener ya algo. Muy bien, pues como vemos se mueve demasiado, entonces podemos aprovecharnos de que también en Anim Dynamics tenemos el parámetro Angular Damping. Como veis en avanzado, si lo desplegamos, tenemos aquí Angular Damping Override, que ahora mismo está a 0 y que si pusiéramos pues a un valor más alto vais a ver que suaviza bastante el movimiento. Entonces vamos a pasarnos un poco y ponerlo a 1 y vamos a simular. Como veis, pues de momento sigue siendo bastante twitchy, pero ya no tiene esos extraños tan feos que daba la vuelta y demás. Entonces vamos a seguir un poquito pues perfilando. Por ahora sigue teniendo demasiado movimiento. Así que pues el siguiente paso es venirnos a nuestros límites. Y ya sabéis, aquí le podemos poner 4000. Esto recordad que es que estamos trabajando en un espacio que no es world space. Entonces tenemos que controlar bien lo que estamos pasando a nuestra simulación local. Entonces básicamente pues aquí ya veis que ahora está todo a 0 y demás. Y recordad que teníamos que utilizar pues unos límites. Entonces pues por ejemplo podemos poner 0,4, 0,4 y 0,4 y lo mismo aquí de momento y luego iremos ajustando 0,4, 0,4 y 0,4. Eso hará que pase parte del movimiento de personaje de World Space a Local Space, a Component Space, que es donde estamos simulando. Entonces, pues ya sabéis que esto lo que va a ayudar es eso, a que no se pierda ese movimiento y que pues funcione un poco mejor. También le vamos a meter algo de linear damping, ¿vale? Para que no se mueva demasiado. Vamos a ponerlo a 1. Probablemente esto sea muy agresivo, pero vamos a ir viendo todos estos cambios como deberían de ir mejorando nuestros resultados. De momento sigue haciendo cosillas un poco extremas. Muy bien, pues como vemos aún no está lo suficientemente bien y es lo que os comentaba de que los box stands muchas veces ayudan mogollón a que estas cosas no pasen y a que no se desmadre la cosa. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la caja un poco más grande, 422, ¿vale? Que sigue siendo algo con la forma más a grandes rasgos de es más alargado que ancho y demás, pero esto va a hacer que no sea tan loca la simulación, fijaos. Como veis ahora ya no hace esas cosas tan extrañas. Como veis ya se comporta bastante mejor. El pendiente se mueve y sin salirse de madre. Vamos a verlo ahora in-game porque ya deberíamos de verlo en movimiento. Así que nos ponemos ahí en una posición en la que podamos ver y como veis cuando estamos andando pues el pendiente va saltando. Ahí lo tenemos. Problema que si ahora saltamos, si os fijáis como esta simulación es mucho más estable, pues no tenemos casi movimiento. Entonces queremos recuperar algo de movimiento también en el caso de que saltemos. Entonces lo que vamos a hacer es permitir un poquito de linear limit máximo, ¿vale? Le vamos a dar la posibilidad de moverse linealmente, no solo angularmente. Le vamos a poner 0,5 y para que vuelva a su sitio, porque si no caería nada más empezar la simulación, le vamos a poner un linear spring constant de 800. Y vamos a bajarle un poco el angular damping para que tenga más reactividad y vamos a subir la cantidad de energía, la cantidad de fuerzas que vienen de World Space para así conseguir pues que afecten a nuestro pendiente lo máximo posible. Entonces vamos a compilar, vamos a simular aquí. Bueno, como veis de momento no tiene mucho movimiento, quizás es demasiado el linear spring constant, así que vamos a bajarlo a 300
y vamos a ver lo que hace. Vale, permite un poco más de movimiento, quizás demasiado, vamos a subirlo un poquito, vamos a ponerle 500 porque además si no tiene suficiente fuerza luego va a ocasionar problemas de que caiga el pendiente y demás. Vale, incluso le podemos poner un poco más, la cuestión es no matarlo, vamos a irnos a 700 y ahora debería de más o menos permitir movimiento, vamos a dejarlo así y vamos a probarlo in-game que al final es lo que nos importa. Así que nada, aquí tenemos el pendiente y bueno, ya veis que se mueve bastante con el vaivén hacia los lados y si saltamos, pues también tiene algo de movimiento. De hecho, si os fijáis, pues cuando cae tiene ese golpecito, pero como es una box tan pequeña, casi no tiene inercia por falta de masa. Entonces, pues tenemos que parar muy rápido la simulación y casi no se aprecia el Linear Spring Constant. Así que tiene un poco de caída, pero no la suficiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir nuestro pendiente derecho, pero esta vez vamos a utilizarlo de tal manera que podamos añadir un poco más de movimiento y que sea un poco más fuerte la simulación, que tenga un poco más de inercia y demás. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un segundo nodo Anim Dynamics, pero esta vez vamos a trabajar con el pendiente derecho y lo que vamos a hacer es que sea un poco más grande y por lo tanto que nos dé pues un resultado mejor. Entonces vamos a activar esos Angular Limits y los Linear Limits. Vamos a decirle que queremos el pendiente derecho, skn earring 1. Vamos a decirle en este caso que la caja va a ser 20, 10, 10. Le vamos a poner nuestro joint offset, como siempre, un poquito hacia abajo y tirando un poquito hacia un lado. Así que 0.16 esta vez porque estamos en el otro pendiente, ¿vale? Si damos la vuelta y compilamos, vamos a ver que estamos aquí. Como veis, la caja no tiene absolutamente nada que ver con los tamaños del objeto que estamos simulando, ya os lo comenté. Vamos a ponerle de nuevo 0.5 de máximo en los linear limits. Vamos a ponerle también de nuevo en el eje X que rote de menos 45 a 45, tanto en el eje Y como en el eje Z. Y vamos de nuevo a ponerle esa Linear Spring Constant, 800. Luego iremos debugueando. En principio no voy a tocar el Gravity Scale para que veáis que se puede conseguir con el Gravity Scale. Lo veremos luego. Y de nuevo vamos a activar el Linear Damping y el Angular Damping. Y Angular Damping de nuevo va a ser 0,7. Y de nuevo aquí vamos a obtener todo el movimiento de la simulación. Y vamos a no clampear esas fuerzas. Y de momento vamos a ignorar Planar y Spherical Limits. Vamos a compilar. Y ahora vamos a simular aquí como siempre para ver qué efecto tiene. Como veis, la simulación tiene mucho más control. Entonces, simplemente pues ahora el problema que tenemos es que con las fuerzas que tenemos, la gravedad del objeto es demasiado fuerte porque tiene mucha masa, pero lo que podemos es, con el Gravity Scale, escalar la gravedad y así conseguir el efecto que queremos, que es básicamente mucho más movimiento, pero con un objeto mucho más grande. Entonces ahora vamos a probar qué tal se ve nuestra simulación in-game. Ahora si os fijáis, estamos con el pendiente derecho. Como veis también se mueve, pero es muchísimo más sutil. Y cuando saltamos, si os fijáis, al tener mucha más inercia y pasar la fuerza del salto, el pendiente queda balanceándose, que la verdad queda mucho mejor que en el izquierdo, que simplemente pues lo que pasa es que para y acaba y ya está. Como veis, tiene muchísima menos inercia. Cuando le estás aplicando las fuerzas sí que se mueve mogollón, pero cuando simplemente
estás saltando y se acaba de aplicar la fuerza, el otro para enseguida, mientras que este para paulatinamente. Así que como veis, pues en mi opinión quedaría mucho mejor las físicas con el segundo tipo de caja, que es mucho más grande y que pues tiene una simulación pues más suave y con más inercia y con más fuerza. Pero bueno, ya digo que dependiendo del tipo de objeto, pues todo puede tener su sentido. Otra cosa que nos puede preocupar es que se entrecorte lo que es el pelo con los pendientes. Entonces, ahí es donde entran esos límites que teníamos aquí, Spherical Limit, ¿vale? En los dos tenemos ese Spherical Limit. Entonces, lo que podemos hacer con este Spherical Limit es aplicar una serie de límites para que los objetos no se salgan de esos límites cuando estamos simulando. Entonces, por ejemplo, aquí puedo quitar el Planar Limit, puedo activar el Spherical Limit, darle a un elemento más y aquí puedo escoger el Driving Bone, que en este caso tiene que ser el izquierdo, o sea, Earring L1. Le podríamos poner un offset, pero inicialmente vamos a ver dónde está situada y tenemos Outer o Inner Limit, ¿vale? Y vamos a verlo aquí cuando le pongamos ahora el radio. Ok, entonces básicamente el radio hay que ponerle un valor, el que sea, podemos ponerle 10 inicialmente, ya veis que es demasiado grande, claramente. Así que vamos a ponerle pues 1, por ejemplo, y vemos que será demasiado pequeñito. Correcto, más o menos. Vamos a ponerle 1,5. Y tenemos que elegir si hay algún tipo de offset, que como siempre, pues lo podemos escoger simplemente pues sumándole a ese offset lo que sea. Por ejemplo, si lo podemos hacer como en... Aquí es demasiado, lógicamente, pero era para que lo vierais claro. Si le pongo 1, pues tenemos más o menos la zona que queremos. Quizás demasiado radio, voy a ponerle 1 para ser conservador, que no queremos que se nos salga demasiado de madre la simulación. Y el limit type tenemos varios, que básicamente es si tienen que estar dentro o fuera. En nuestro caso nos interesa que se mantengan dentro, no fuera de la esfera. Entonces, pues ahora, si compilamos y guardamos y le damos a play, vais a ver que, como veis, está muchísimo más limitado. Lo que pasa es que ahora sigue quizás demasiado twitchy, habría que subir un poquito el tamaño de la caja, recordad. 2, 2, para que no se bambolee tanto. Y como veis, pues esto limita bastante el movimiento para que no se pueda salir de esa esfera. Entonces lo que conseguimos con eso es que no se nos meta en nuestros mechones de pelo tanto, porque ya no tiene tanto margen hacia los laterales. Entonces, bueno, ahí aún así habría que ajustar un poquito. Habría que ir a los límites. Y quizás ponerle aquí 0,5. Vamos a poner en vez de 1. Y el limit radius 0,5 también. Vamos a ajustarlo mucho. Y vamos a probarlo de nuevo. Como veis ahora pues está un poquito más limitado. También hay otras opciones que son utilizar un plano en vez de una esfera. Pero bueno, como veis ya se mete menos en la zona del pelo. Quizás aún habría que ajustar un poco más, pero cada vez se mete un poco menos. Y también podríamos jugar con los offsets un poquito hacia un lado para que la simulación pues empiece un poquito hacia la derecha y el límite esté más pegado hacia la oreja. Y por ejemplo podríamos poner otro 0,5. No, al revés, menos 0,5 sería. Esto va a ser un poco exagerado, pero así debería meterse menos en la zona del pelo. Correcto. Como veis está el límite
que no le deja meterse hacia el pelo. Le deja meterse hacia la zona de la oreja, pero no hacia la zona del pelo. En cuanto a los límites con planos, tendríamos que activar aquí el Planar Limit, bajarnos a la zona en la que tenemos nuestro Use Planar Limit, si no estuviera activado, activarlo y añadir el plano. Ahora si compilamos, de momento no sale nada porque no tenemos un bone que lo dirija, pero si nos vamos a Earring, vale, y tenemos aquí Earring 1, no queremos que este sea el driving bone, queremos que sea un hueso que en este caso no esté simulado, porque vamos a poner como un margen fijo con respecto a la cabeza. Entonces es más interesante que esté centrado en otro hueso y no en el que vamos a utilizar. Entonces simplemente, como veis, ya el plano está ahí. Lo que vemos aquí a la derecha es la flecha en la dirección que va a frenar al ítem el plano, y luego aquí podemos rotarlo al gusto. En este caso, como es en el pendiente de la derecha, tendríamos que rotarlo. ...180 grados... para que simplemente apunte en la dirección adecuada y repela a ese pendiente, ¿no? Y luego lo tendríamos que desplazar un poquito en el eje adecuado, concretamente parece que en el eje X, para que esté más cerca de la zona del cuello. Esto sería para que no atraviese el cuello. Como vemos, 50 unidades en el eje Z. Es menos 50 y va a ser demasiado. Correcto, así que menos 10. Vamos poco a poco. Vale, aquí de momento no vale. Si ahora simuláramos, como veis, queda raro porque lo estamos desplazando demasiado. Está empujando el plano porque está a la derecha realmente del hueso, con lo cual ya de salida la simulación no funcionaría. Entonces tenemos que darle un poquito menos. Vamos a darle menos 5. Aquí ya estaríamos probablemente en torno a la zona, pero habría que ver que realmente... Sí, esto podría valer porque ya nos actúa como límite en la zona del cuello. Y si ahora simulamos, como veis, nunca va a pasar de ahí. Voy a ponerle un poquito menos, un menos 4, porque creo que es demasiado y casi no le da margen. Y ahora, pues eso, ya veis que se puede mover, pero nunca va a atravesar el cuello. Si ahora vamos in-game, esto estamos haciendo, en vez de que atraviese los mechones, pues aquí nos estamos asegurando de que no atraviese el cuello. Entonces, como veis, pues tiene mucho menos vaivén, pero sigue teniéndolo. Y ya digo, aquí quizás no haría falta, ¿no? Pero lo que evitaría ese plano es que intersecara con la zona de la cara, ¿no? Y con el cuello. Quizás habría que ponerlo un poquito más, pero esa es la misión. Muy bien, y ahora en el izquierdo, que es el que menos me gusta, vamos a probar a hacer una cadena un poquito más larga, simplemente ampliando pues la cadena que tenemos aquí. Así que vamos a poner ese chain end, vamos a decirle que el final es el earring 2. Ahora si compilamos, ya veis que nos salen 2 cajas y pues como veis más o menos el constraint mantiene lo que ya teníamos, cosa que está muy bien. Entonces simplemente pues vamos a probarlo y ver qué tal funciona. Lo siguiente que vamos a necesitar hacer es darle al play. Como veis, no está funcionando, probablemente debido a los spherical limits, porque si os fijáis lo teníamos preparado solo para un hueso y lo que parece que está pasando es que se apoya el cuerpo inferior en la parte baja de la esfera. Pero bueno, aún así vamos a hacer algo de fine tuning en general para que todo sea más estable y así consigamos mejores resultados. Vamos a deshacernos del local joint offset en principio, porque bueno, en la cadena no tiene mucho sentido que haya un offset lateral. Aún así pues podemos probar diferentes valores por si creemos que aportan algo, pero bueno, lo que sí que tenemos que tener es un offset vertical, que es lo que bueno ya tenemos porque tenemos uno ahí en ese offset. Si le damos al play va a seguir no funcionando, por lo que comentaba antes, y vamos a ajustar un poquitín más las cosas, aunque realmente es los spherical limits lo que está provocando el problema, pero
Ya os digo que se podría intentar testear a ver si con diferentes offsets mejora o empeora, pero bueno, ya digo que aquí en este caso claramente no es nuestro objetivo y probablemente no va a hacer nada, así que vamos a dejarlo a 0. Bien, entonces, una vez que ya tenemos más o menos configurado el local joint offset, lo que podemos probar ahora es a ver si bajando y modificando el linear damping y el angular damping, poniéndolos a tope, a ver si mejora un poco la suavidad. Y luego podemos ir a los box stands y vamos a hacer que sea más grande para que no sea tan inestable. O sea que vamos a ir a 10, 5, 5 y con eso la parte baja de la simulación debería de funcionar. Quitamos los spherical limits y como veis ahora ya empieza a funcionar perfectamente. Así que claramente yo creo que eran los spherical limits. De hecho vamos a bajarle un poco el angular damping para que sea más dinámica la simulación. Y ya veis que ahora no hace esos extraños. Y vamos a quitar esto. Bueno, y como veis, pues ahora la simulación simula los dos huesos y la verdad queda bastante chula. Tampoco quiero extenderme muchísimo más porque el vídeo ya es larguísimo, pero como veis, pues conviene también a los elementos por debajo de la chain, dependiendo de lo que queráis que sean de Twitchy, pues ponerle más o menos masa para que consigáis el efecto adecuado. Como veis, el pendiente tiene una animación mucho más chula, pero bueno, quizás yo me iré a un caso más simple y a lo mejor incluso lo que haría también es limitar un poquito en los grados de rotación, volver aquí y ponerle eso, menos 15, menos 15, 15, 15. Compilar, guardar y de nuevo probar. Como veis, con Anim Dynamics es mucho prueba y error. Y bueno, aquí desde luego habría que probablemente hacer más fine tuning, pero bueno, ya veis que pues poquito a poquito vamos consiguiendo un poco los efectos que nosotros queremos y el efecto del pendiente la verdad es que está quedando bastante chulo. Como veis ahora ya tiene rotación en la parte de abajo. Cuando tenemos una cadena larga es posible, aparte de ser más costosa, que tengamos que subir el número de iteraciones por update para que no se descontrole tanto y también el número de iteraciones post-update. O sea que si aquí nos fuéramos a 2 y por ejemplo 8, pues conseguiríamos un resultado más estable y probablemente mejor. Como podéis ver. Mucho más estable, mucho más bonito y sin tanto descontrol. En cuanto a in-game, pues aquí lo tenemos en acción. Como veis, pues queda muy bien y todo está súper chulo. Un último truco que podéis utilizar es crear una variable que sea float y llamarlo, por ejemplo, dynamics alpha. Y lo podéis meter en vuestro anim graph y conectarlo a los dos nodos Anim Dynamics. Y ahora con este Dynamics Alpha podéis controlar la cantidad de dinámicas que queréis en vuestro personaje, con lo cual lo podríais manejar a través del Event Graph desde Blueprint y en ciertas ocasiones, si sabéis por ejemplo que va a haber mucho movimiento, pues bajar el alfa. Entonces fijaos, si pongo alfa de 0,1 vais a ver que hay muchísimo menos movimiento que si tengo un alfa mayor, ¿vale? Entonces fijaos cómo se ve reducido. Entonces si ahora voy a nuestro nivel, vais a ver que tiene mucho menos movimiento cualquiera de los dos pendientes.
Fijaos cómo se mantienen muchísimo más estables. Aquí obviamente lo he exagerado, ¿vale? Y me he pasado bastante, con lo cual casi no se mueven si os fijáis, pero que sepáis que también podéis controlar al final con ese alfa, pues cuánto movimiento queréis que pase de la simulación física a vuestro personaje. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, los nodos Anim Dynamics tienen sus problemillas, pero con los trucos que os he dado yo creo que no vais a tener problema gestionando vuestras dinámicas de personaje, y como veis el resultado final está muy chulo, le da mucha vida a nuestros personajes y yo creo que es súper útil. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.